Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos y bendiciones desde esta cabina. Un día más de vida que Dios nos provee, un día más de gracia que Dios nos da la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, qué estamos haciendo con ella. Dios nos dio talentos, Dios nos dio los medios para distinguir lo bueno de lo malo y pues gracias al Dios Santísimo, después de 3 meses, un poquito más de 3 meses que estuvimos la última vez aquí en cabina, pues fuimos a nuestro México querido, el estado de Michoacán, a nuestro pueblo querido Téjar de Michoacán, trabajar para el Dios Santísimo y gracias a Dios nos bendimos, creo una bendición grandísima que el Dios se dio a conocer de una manera pues grandiosa a través de tanta obra de caridad que se hizo y pues estamos un día más. Este día pues venimos con mucho gusto, con mucho amor, con mucha devoción a testificar de ese amor que nos tiene Dios Santísimo y también de las advertencias que Él mismo nos dejó dichas para que estuviéramos preparados. Pues vamos a dar inicio este día a compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las Sagradas Escrituras, rogándole al Dios Santísimo que no adulteremos para nada su palabra y no la mutilemos. Él sabe de nuestras limitaciones, pero nosotros en obediencia venimos a proclamar pues esta vivencia de este día, esta palabra. Bien, vamos a dar inicio con la señal de todo católico cristiano que decimos con mucho orgullo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y encomendamos este compartimiento bíblico, encomendamos en manos de María Santísima para que ruegue por nosotros, para que interceda y la palabra sea clarita, sea eficaz y sea entendible a nosotros, nos lo haga entender, comprender, vivir y proclamarla. Pues nada más un pequeño anticipo. Miren, estamos viendo los desastres que se están viendo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? En todos los tiempos ha habido esto, hambrunas, pestes, plagas, terremotos, ciclones, desastres naturales, inmortandad. Todos estamos conscientes de esta realidad, no más que a veces queremos aparentar que no nos llega a nosotros porque nos ha pasado nada de esto ahorita en nuestro hogar, en nuestra familia, pero esto no es una coincidencia, no es una casualidad. Ahorita en la actualidad, por todos los medios, ahorita se está proclamando para nutrirnos, para llenarnos de la palabra de Dios. ¿Será esto acaso el juicio final? ¿Será acaso la advertencia que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros? Que nos dejó dicho, que nos dio el testimonio, que nos proclamó, que nos dijo: estén preparados porque no saben la hora ni el momento. Este día venimos un poquito tristes en nuestro querido pueblo. Hay muchísimos enfermos del COVID-19 y de otras enfermedades, pero más de esta plaga que está azotando a toda la humanidad. Últimamente muchas personas Dios los ha llamado a su presencia y estamos un poquito tristes por esto, pues nada más por eso, yo no lo llamo pérdida porque en realidad no es una pérdida, simple y sencillamente pues es un hasta luego que nos hacen estos seres queridos, es un hasta después nos miramos. ¿Por qué? Porque es la ley de todo el ser humano que tenemos que nacer, vivir y morir, ¿sí? Morir es la clave para pasar a la otra vida de la eternidad si seguimos la palabra de Dios. Por esto, este día queremos compartir algo bien importante acerca de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer para llegarnos a reunirnos con nuestros seres queridos y llegarnos a la presencia de ellos si seguimos haciendo caso de la palabra de Dios y no nos hacemos sordos a estas advertencias, a estas palabras de Dios. Vamos a comenzar primeramente con la primera lectura. Está en Eclesiástico, capítulo 14, del 3 en adelante. Marbella nos lo va a compartir y escuchemos con atención. Le ruego al Dios Santísimo que a través de este mensaje, pues no cierres tus oídos, no lo hagas nada más por escuchar, sino poner atención. En verdad es para ti y es para mí. No nos vamos a escapar de esta realidad, pero sí hay esta advertencia, algo que debemos de hacer, que después vamos a explicar de la manera pues más entendible, de la manera más práctica y que nos llegue a nuestro corazón. ¿Comenzamos? El hombre mezquino no merece riquezas.
El hombre tacaño no merece el oro. El que se priva a sí mismo se reúne para todos. De sus bienes disfrutará el extraño. El que es tacaño consigo, ¿con quién será generoso? Ni él mismo disfruta de sus bienes. El tacaño consiguió en el supremo tacaño. Su tacañería se vuelve contra él. Si hace un favor, es por descuido. Al final delata su tacañería. El mezquino piensa que su porción es pequeña. Toma la del prójimo y echa a perderla, la que le pertenece. El tacaño mira ansioso la comida y ofrece una mesa vacía. El generoso ofrece comida abundante. El pozo seco de agua para la mesa. Hijo mío, si tienes algo, sírvete de ello. Si tienes algo, trátate bien y sé generoso con Dios. Recuerda, en la tumba no disfrutarás y que la muerte no tarda, aunque no te ha dicho la hora de morir. Antes de morir, favorece a tu amigo. Dale de lo que tengas a mano. No te prives de un día dichoso y no se te pase por alto lo que es bueno y deseable. ¿Por qué dejar a un extraño tus riquezas? De tus sudores, para que las repartan a suerte, da a tu hermano y trata bien, porque en el abismo no hay que buscar placeres. Todo lo que prometiste hacer, cúmplelo en presencia de Dios. Toda carne se consumirá con la ropa, porque el decreto eterno es, has de morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, bendito sea, Señor. Pues esta primera lectura es algo acerca de la tacañería. ¿Y qué es ser tacaño? Tacaño es ser en nuestro idioma más entendible, lo que más tenemos en práctica es ser codo. Ser tacaño es lo que llamamos un dicho en nuestro querido México, un comesolo, ¿verdad? Es una persona avara que no comparte para nada lo que él tiene. Algo que me lleva a mí algo bien importante que me resuena en los oídos. Dice, si tienes algo, trátate bien, pero aquí lo importante, y sé generoso con Dios. ¿Qué es ser generoso con Dios? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios si Él es el dueño de todo? Sí, si veremos, ahorita vamos a las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 25, nos vamos preparando en el capítulo 25, versículo del 31 en adelante, y vamos a ver qué es ser generoso con Dios, ¿eh? Es algo que me llevó muchísimo la atención de esa generosidad que debemos de tener para con Dios, porque estamos a veces mal informados y creemos, pues, ¿qué le puedo dar a Dios si Él es el dueño de todos los tesoros del mundo entero, es más de la vida? Sí, dice, recuerda, y esto es para ti y es para mí, no sé si tienes algún ser conocido, algún familiar que haya tenido mucho dinero y que al final dejó todo y partió dejándoselo. Sabrá Dios a quién. Un extraño gozará de esas riquezas, dice, y tus sudores, ¿para quién serán repartidas? ¿Sí? Es algo bien importante que debemos decir, de detenernos un poquito. Dice, recuerda que en la tumba no disfrutarás y que en la muerte no tarda. Estamos viendo, este día vengo un poco triste, teníamos a dos personitas allá de nuestro querido pueblo en el Rosario. Hoy vi pues en el Facebook, ya partieron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y al partir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, me recuerda a un pasaje bíblico allá en 2 de Corintios capítulo 5 del 10, si no me equivoco, en adelante dice, todos hemos de compadecer ante la presencia del tribunal de Cristo para recibir la paga de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en este cuerpo aquí en la tierra. No sé si te has dado cuenta o si conoces a alguna personita que tenía mucho dinero, esa familia de mucho dinero, y a la hora de la partida no hubo tiempo ni siquiera para dejar un papel escrito para quién se lo dejaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la muerte nos llega de sorpresa
por eso este momento tenía otra prédica, tenía otro pasaje que iba a compartir este día sábado, pero no sé, algo que turbó en mi cabeza, algo que me estuvo repitiendo. No, trata de lo que te estoy diciendo a ti, dales a saber de mis advertencias, dales a saber de lo que quiero de ellos, de lo que llegaste a hacer estos 3 meses que estuviste en México, en nuestro querido pueblo. Para quien no se dé cuenta, hay mucha vida, hay muchas maneras de vivir, pero hay también muchas familias que están en la pobreza, y una pobreza que en verdad yo les dije, vengan a ver, no sé si vieron muchos videos que subí de personas, de huerfanitos, de personas enfermas, de personas ancianitas, de muchas, y le doy gracias al Dios Santísimo por la generosidad, por ese amor incondicional que tienen al prójimo, de muchas familias, que yo le ruego al Dios Santísimo por ellas, porque creo que ellos sí han escuchado este mensaje y lo han puesto en práctica. Esa tacañería, eso, avaricia, no nos va a quedar nada bueno. ¿Por qué? Porque el día menos pensado se nos llega el momento, y aún que nos cuidemos, si se dan cuenta, nosotros pues aquí gracias al Dios Santísimo no salimos casi para nada, pero aún así con todas estas estamos conscientes de esta realidad, que vamos a compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a ser juzgados según los talentos que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Si tienes los medios para llevar a cabo estas ayudas, no te detengas, no te prives de este privilegio de hacer algo para con Dios, de ser generoso para con Dios. Y ahorita te voy a compartir el por qué ser generoso con Dios. Ahora, ¿y qué es estar preparados? ¿Qué es esa palabra de que estemos preparados? ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué debemos de hacer? Bien, ahora vamos a pasar al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, como los recordé. Y ahora espero en Dios y escuches atentamente esta palabra del mismo Jesucristo nuestro Señor, que nos lo advierte, que nos lo aclara, y no hay una manera que digas, no, yo no le entendí esta palabra. No, es de la palabra más clara, y aquí nos da la clave y nos da la respuesta, el por qué va a separar a unos de otros. En la vida hay 2 opciones, tenemos 2 caminos, hay 2 puntos paralelos, bien diferente el uno con el otro. Son polos bien opuestos el uno del otro. El uno está preparado para la vida eterna, para gozar por siempre de la presencia y del amor del Dios único, santo y verdadero. El otro va a ser el sufrimiento, el dolor y el rechinar de dientes. Y la opción es bien propia de cada quien. Nos da plena libertad para escoger el camino que nosotros queramos. Por eso la importancia de saber qué es esa advertencia que nos dejó Jesucristo el día del juicio de las naciones. El día cuando Él va a llegar con gloria para llamarnos a todos a su presencia, sin excepción, sin mirar color, tamaño, estatus, nada. A cada uno de nosotros nos va a llamar, ¿sí? Por eso allí en Mateo 25, 31 al 47 nos da la respuesta de cómo debemos prepararnos. Recuerda un poquito atrás, allá en las 10 vírgenes, unas que estaban preparadas y otras no. No escuchemos esa palabra por nada del mundo, que escuchemos esa palabra, que se nos llegue ese día en que diga, que Él nos responda y diga, les aseguro que no los conozco. Por eso la importancia de ahorita, casi pocos somos los que predicamos acerca de la preparación, de cómo debemos de estar preparándonos para el día que nos llegue, ¿sí? Porque ahorita ya no hay de edades, vemos a jovencitos, a niños y a grandes y ancianos partiendo de esta vida. Nos dice allí, por lo tanto estén atentos, porque no conocen el día ni la hora, y esto es para todos, es para ti y es para mí, y debemos de estar preparados. Y aquí está la respuesta a cómo debemos de prepararnos, y dice así: cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria,
y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Nos detenemos tantito allí. ¿Por qué va a ser esa separación? ¿Por qué tiene que separar a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda? Nos preguntamos una y mil veces. Si tienes la posibilidad, si tienes el modo de ayudar a tu prójimo, te pido por favor de todo corazón que escuches las palabras del mismo Jesús. ¿Por qué es que va a separar a unos a su derecha y a otros a su izquierda? Nosotros ahora en estos 3 meses que estuvimos en México, una inquietud, empezamos a repartir unas despensitas así, empezamos ya pues con unas 25, 30, ya después se fue haciendo, al llegar hasta más de 200 despensas para familias necesitadas. Esta vez nos fuimos un poquito más arriba porque nos llegaron videos de tantas familias que se estaban mojando. Para que se den una idea, en nuestro querido México, no sé para otros estados, pero el estado de Michoacán, todos los días, unos aguaceros tremendos que estaban cayendo. Y pues esto, me mandaron videos de personitas que fuimos a visitarlos, no nada más por mandarme el video o por decir que necesitaban ayuda, que estaban enfermos y se les iba a dar el dinero, no. Gracias al Dios Santísimo, muchísimas familias de Chicago, de Texas, de California y de aquí de Nevada, particularmente aquí de Reno, Nevada, familias caritativas, familias con un corazón enorme, familias que sin conocernos, porque en realidad familias peruanas que yo no las conozco, familias de Sacramento, California, que yo no sé quién sean, y preocupándose por el prójimo, preocupándose por el más desafortunado, por el que no tiene los medios para sustentar sus hogares, para los medicamentos, y vi la grandeza de Dios, y vi ese amor de Dios incondicional, que simple y sencillamente, pues uno hace lo que tiene que hacer, subir los videos, repartir los medicamentos, llevar los alimentos, llevar los materiales para que los trabajadores hicieran las obras, y miré la grandeza de Dios, la generosidad de Dios y el buen corazón de gentes, ¿sí? Por eso es que este día tuve la inquietud de proclamar esta palabra y darles a saber en qué consiste la generosidad para con Dios, ¿eh? ¿En qué consiste esa generosidad para con Dios? Se los digo una vez, dice, el rey les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho con un solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Ahora ves la responsabilidad que tenemos de ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque al hacer eso es al mismo Dios al que se lo estamos haciendo, ¿eh? Y no es palabra mía, es palabra del mismo Jesucristo nuestro Señor. Yo vi la grandeza del Dios Santísimo, obviamente no para todos, ¿eh? Cuando llevamos las ayudas, cuando compartíamos las ayudas, Marbella, que ella, sin ella no sé qué haría también yo, porque ella, aunque no habla, aunque casi no pronuncia palabras, pero ella está siempre a mi derecha, es la que siempre me acompaña en todo, y por eso gracias al Dios Santísimo por esta compañera que Dios me dio para estas misiones. Bien, ¿y por qué va a separar a uno de los otros? ¿Por qué tiene que haber esta separación? Obviamente, desde el nacimiento, desde que somos pequeñitos, todos tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo. Todos sabemos, sin excepción, que hay que ayudar los unos a los otros, pero desgraciadamente pocos llegamos al entendimiento o pocos llegan al entendimiento de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, el jueves se nos dijo que oráramos por nuestros enemigos, ¿sí? Que los tratáramos bien, que los tratásemos como ellos, como queramos que nos tratasen, ¿sí? Todo esto también lo dejó Jesucristo, algo bien contrario de lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A la ley del talión, ¿verdad? Pero Jesucristo, esos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de acapararlos todos, ¿eh? Debemos de llevarlo a cabo, pues trabajamos mucho en este trabajo, obviamente vas a recibir de todo. Para muchas personas me miraban y decían, pues eres un ángel, eres un enviado de Dios,
Para otros que desgraciadamente querían sacar nada más provecho de la ocasión, pues me decían que era un chango, que era un demonio, ¿sí? Pero ya estoy preparado para todo eso, para recibir pues buenas nuevas, para recibir saludos, bendiciones, halagos, sí, pero también para recibir críticas, para difamaciones, dichos, muchas cosas, pero bendito sea Dios, todo lo hacemos con una finalidad de dar a conocer el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo y llevar a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, que no nos perdamos ningunos de esta vida, que hagamos todo lo posible para que en la vida venidera vayamos al encuentro con Él y gocemos para siempre de la vida eterna. Bien, dice que separará a unos a su derecha, a las ovejas y a las cabras a su izquierda. Ahora vamos a saber por qué va a haber esa separación, por qué va Jesús a separar a estas de los otros, dice. Entonces el rey les dirá a su derecha, y allí es donde yo quiero que lleguemos al entendimiento y que todos nos veamos en ese día y que escuchemos esa voz del mismo Jesús que nos diga: vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esas palabras tan hermosas: vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahora, ¿por qué es que nos va a decir esto? ¿Por qué es que podemos escuchar estas palabras? Y aquí viene la respuesta: porque tuve hambre y me dieron de comer. Bendito sea Dios, fuimos a nuestro querido pueblo, a otros pueblitos también, pues allí que pedían ayudita. Fue algo sencillito, pequeñas despensitas, pero se les dio esto. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era emigrante y me recibieron. Cuando estuvimos aquí viviendo en Rino, en nuestro pequeño hogar, aquí tuvimos a personitas inmigrantes también que llegaban en la iglesia, nos hablaban que no tenían casa, íbamos y los recogíamos y unos días los teníamos en nuestra casa mientras se acomodaban. Ahorita en nuestra casa de México, gracias al Dios Santísimo, tenemos a una familia inmigrante también, personas que vinieron de la Ciudad de México, ahí se quedaron viviendo en nuestro hogar. ¿Por qué? Era inmigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron. Si miraron un video, mucha gente me dio mucha ropa también, muchísima ropa. Pusimos mesas allí en la calle, pusieron en el lonado y allí se les estuvo dando vestimento a todos los que necesitaran. Y con esto quiero aclarar una cosa, no quiero que vayan a tomar una mala información de mí o se vayan a hacer algo, una imagen que yo no quiero, porque no es cierto, porque es mentira, es falso y jamás yo lo aceptaría, porque no es cierto. Es Jesucristo nuestro Señor, el dueño, el que es de la gloria de todo. Uno simple, sencillamente, yo siempre les he dicho que soy el mandadero, soy el que lleva las cositas, pero está ahí nada más. Estaba enfermo y me visitaron. Le doy gracias al Dios Santísimo. Fui a ver a personas enfermas del COVID, sí, enfermas, y fui a llevarles medicamento, fui a llevarles dinero que les mandaron personas amorosas aquí de Estados Unidos, que están aquí en Estados Unidos, les mandaban, y yo iba con todas las precauciones a arrimarme a esos hogares donde los miraba enfermitos, les dejaba los alimentos, les dejaba los medicamentos y les dejaba el dinero para el doctor. Me pasó algo, bendito sea Dios, gracias al Dios omnipotente, aún estoy aquí con vida, ¿sí? Estuve enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Desgraciadamente a las cárceles, no echaría mentiras si les dijera que no fui a ninguna cárcel. Los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Emigrante y te recibimos? ¿Desnudos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a visitar? Y ahí está la respuesta de la que miramos ahorita aquí en el libro del Eclesiástico, sí, ahí en el capítulo 14, del 13 al 17, dice: el rey les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a un solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Miré a muchísimas familias, no sé si miraron los videos, a unos huerfanitos de padre y de madre con cáncer. La sonrisa con la que
miraba a esas criaturitas, ya se les hizo un pequeño cuartito, se les compró camitas, cobijas. Gracias al Dios ya tienen donde vivir esas personas. Ahora todo esto, ¿por qué se lleva? Por el amor de Dios. Única y exclusivamente porque Dios es bueno y es misericordioso. Y uno simple y sencillamente hacemos lo que tenemos que hacer. Simplemente somos siervos inútiles, pues que hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no nos crió Dios al aventón, así nada más porque sí, no, nos crió con unos propósitos de amarlo, de conocerlo, amarlo y servirlo. Y gracias al Dios celestial, estamos en un proceso que yo me imagino que ahorita estamos pues en el escalón, ahí del 1 al 10 estamos en el 1, rascándolo allí, queriéndole obedecer a nuestro Señor Jesucristo, haciendo esto que le agrada a Él, y pues Él será el que nos va a juzgar. Entonces, todo esto lo debemos de hacer, todo esto lo debemos conllevar para que escuchar esa palabra tan hermosa, que Él nos diga: vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Sí? Ya está desde la creación esta promesa. Y ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de cuidarnos? ¿Qué es lo que debemos de reflexionar, de pensar? Recuerda lo que nos dijo ahorita en la primera lectura de Eclesiástico 14. En la tumba no gozarás por nada, dice, y dejarás tus bienes. Sabrá Dios quién gozará de ellos. Por eso dice: disfruta el día con lo que tienes, pero comparte con tu amigo, dale a tu amigo, a tu vecino, reparte algo a tu vecino. Bien, dice, después dirá a los de su izquierda: ya miramos a los de su derecha, ¿por qué es que los va a separar? Porque tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber. Bien, después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Palabras duras, ¿sí? Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí me quiero detener un poquito para aquellos que equivocadamente están predicando porque no han entendido las Sagradas Escrituras y dicen que cómo puede ser que un Dios omnipotente, un Dios poderoso, lleno de amor y de bondad, pueda hacer esto. Esta no es palabra mía, es palabra del mismo Jesucristo, que dice: vayan, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y quién es el diablo? Es el rey de la mentira, es el enemigo de Dios y de toda la humanidad. Y ahora, ¿por qué va a mandar? Y sus ángeles son todos sus servidores, lo que hacen todo lo contrario de lo que Jesús quiere que hagamos. Dice: y sus ángeles, y les dirá el por qué los va a separar y por qué los va a mandar. Y fíjense, quiero que lleguemos al entendimiento por qué los mandó allí con el diablo y sus ángeles. ¿Por qué los va a mandar allí con el diablo y sus ángeles? Dice: porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. O sea, todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Este castigo para el diablo y sus ángeles es también para todos los que no queramos obedecer esta orden del mismo Jesucristo nuestro Señor. Ellos, o puede ser que nosotros mismos nos digamos, le reclamemos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, emigrante, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te socorrimos? ¿Cuándo fue eso que nunca lo hicimos, nunca te miramos? El Señor les responderá: les aseguro que lo que no hicieron con uno de estos, de los pequeños, de mis hermanos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, ¿saben por qué? Ahorita es imposible ocultar lo que está sucediendo. Miramos terremotos, miramos un calor sofocante aquí en la ciudad de Reno, un calor que sales afuera y te estás quemando. California, Oregon, unos incendios que los bomberos no han podido controlar. Allá en Nueva York, otros estados,
inundados, muriéndose la gente de tanta agua, ciclones, nuestro querido México, terremotos, inundaciones, muertes, violencia, secuestros. Aún así no llegamos a comprender esta palabra. Aún no llegamos a entender todo lo que Jesús nos está diciendo ahorita en este evangelio, en estas santas palabras. No llegamos a comprender todavía el significado de la advertencia, de este juicio que se llegará a las naciones. Y no esperes que llegue para todo el mundo de repente. No, nos damos cuenta ahorita en la actualidad aquí en los Estados Unidos, más de 1,000 personas diariamente están acudiendo a la presencia de nuestro Dios. Nuestro querido México, pues no quiero hacer recuentos, pero tan solo del pueblito de allí de Téjaro, muchísimos están partiendo. Y esto es para ti y para mí. El día menos pensado se va a llegar este juicio para ti, para mí, y nos va a llamar y tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal. No contestes nada más piensa, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿Cuántos años te ha regalado Dios de vida? Ahora, ¿qué has hecho con esos años? Hay personas, yo me pongo a pensar, personas que tienen aquí, nada más en esta ciudad de Reno, personas de nuestro pueblo, buenos negocios, buenos trabajos, familias que decimos, mi hijo gana un dineral, mi esposo no vieras cuánto gana, sí, mi hermano tiene un trabajo, es manager y de una compañía y esto y lo otro. Muy bien, los felicito, bendito sea Dios. ¿Y qué estás haciendo con esos talentos que Dios te otorga? Recuerda que nos va a llamar a esa presencia. Recuerda que nos va a llevar a ese tribunal y tenemos que compadecer todos. Mira, te quiero poner unos ejemplos. Ya supimos el por qué va a separar a unos de otros, ¿verdad? A los de su derecha les dice que los va a separar. ¿Por qué? Y nos da una clave bien importante, aparte de la religiosidad, que sin lugar a dudas y 100% comprobado, nuestra Santa Madre Iglesia Católica es la que dejó Jesucristo nuestro Señor. Es la única y nos está recordando seguido y nos está recordando la importancia que tiene, que debemos de tener en cuenta todos esto y nos recuerda sin cesar lo que Jesús nos advirtió. Estén preparados porque no saben el día ni la hora en que vamos a ser llamados. Es la Iglesia Católica la que nos está advirtiendo, nos está recordando estas palabras del mismo Jesús. Mira, si miramos en Eclesiástico 35, ahí capítulo 35, versículo 2, y verás el por qué debemos de hacer esto. Yo sí los exhorto de verdad, con todo amor y con todo ímpetu de alcanzar estas promesas, de estas palabras que nos dejó Jesucristo nuestro Señor. Vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Los invito y ya sabemos cómo es que podemos llegar a escuchar esas palabras. Allí en Eclesiástico capítulo 35 versículo 2 dice, el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. ¿Y qué es alabanza? Alabanza es decirle a Dios, o sea, elevarlo, ensalzarlo, glorificar, una alabanza. Bendito seas Dios eterno, Dios poderoso. Esa es una alabanza. El que ofrece limosna ofrece sacrificio de alabanza. Hay ocasiones, muchos estamos llamados para hacer lo que nosotros andamos haciendo. Andar en las casas, andar en los pueblos y todo esto. Otros de su hogar lo pueden hacer también. ¿Cómo? Poniendo un granito cada quien, hacemos la diferencia de ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Allí mismo en el 35:9 dice, da al Altísimo como Él te dio. Y allí nos detenemos un poquito. ¿Tienes buen trabajo? ¿Tienes buen sueldo? ¿Tienes buen negocio? ¿Quién te lo dio? No me vayas a decir que por qué. ¿Fue una suerte? Obviamente pues le echaste ganas. Claro que sí, por eso también. Pero también recuerda que es don de Dios, Todo lo que recibimos, recuerda que lo que nos dice en su palabra, ni una sola hoja de un árbol se mueve sin su consentimiento. Y si estamos en un nivel más o menos, es gracias al Dios Santísimo. Por eso dice, da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más de lo que tú aportas. Yo lo tengo comprobado. Lo tengo ciegamente comprobado.
Ofrece al Señor, dale al Señor y lo verás que Él no se queda con nada. Y los que me escuchan y los que me ayudan y los que me apoyan en esta obra que andamos haciendo, están conscientes de esta realidad, que Dios no se queda con nada. Isaías capítulo 58, versículo 7, nos dice algo bien importante, algo que es lo que le agrada a Dios. Hay ocasiones en que rezamos muchísimo. Hay ocasiones, vean a estas personitas, a estos hermanitos, andan de puerta en puerta tocando, llevando mensaje, proclamando pues infinidades de cosas, con la cual es la finalidad de cambiarnos, de hacernos a su religiosidad. Pero fíjense lo que dice Isaías 58, dice 58:7, dice: compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo, velar por la viuda y al huérfano. Si lo haces, surgirá tu luz en las tinieblas y no caminarás nunca a obscuras. ¿Te das cuenta ahora de los que hablan muy bonito, los que tienen un don de palabra, sí, que hablan tan hermoso, pero puras palabras? Conozco a predicadores, a pastores que, híjole, me dejan sorprendidos de qué lindo hablan. Tienen unas residencias, y lo veo ahí en nuestro propio pueblito, Tejano, unas residencias, y las ovejitas muriéndose de hambre, y las ovejitas enfermitas, pero el pastor allá con su buena residencia, Y aquí nos dice claramente: compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo y velar por la viuda y el huérfano. Si lo haces, surgirá tu luz en las tinieblas y jamás andarás a obscuras. Sí, lo tengo plenamente comprobado, lo miré con mis propios ojos, lo vi estos 3 meses que tenemos ya. Para las personas, hace 5 años que ya partimos para México, vivimos 3 meses allá y 3 meses aquí, 3 meses allá y 3 meses aquí, por gracia y misericordia de Dios. Y las personitas que le dicen a nuestras familias, a nuestras hijas, que por qué nos retiramos, y también que predicaba, también que hablaba, también que cantaba, también que tocaba. No nos hemos retirado para nada. Creo que subimos un peldañito más de lo que estábamos haciendo aquí. Nos adentramos, o más bien el Señor nos llevó un poquito más arriba, de salir de ese nivelito donde, pues bien cómodo en la iglesia, donde ya están los pececitos pescados ahí, hablándoles a ellos. Ya salimos de eso, ahora nos aventamos a otros lagos, a otros ríos, donde ahí hay que pescarlos, y a veces es por medio de una despensa, por medio de de medicamento, por medio de un techito, que vas dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y estas familias van enseñándose a darle el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Eclesiástico capítulo 3, versículo 30, dice así: el agua apaga el fuego ardiente. Atención, el agua apaga el fuego ardiente, y la limosna consigue el perdón de muchos pecados. ¿Ves el por qué Jesucristo dijo esto? ¿Por qué va a hacer esa separación, a unos a su derecha y a otros a su izquierda? Porque tuve hambre y me dieron de comer. Y aquí dice: el agua apaga el fuego ardiente y la limosna consigue el perdón de muchos pecados. ¿Y cuál es la limosna? Es compartir lo que tienes con el más necesitado. Es compartir con el menos afortunado lo que tú hayas logrado. Y dice: y dad de acuerdo a tus posibilidades. No nos dice que demos todo, Claro, acá en el Evangelio, ahorita vamos a escudriñar un poquito más lo que nos dice Jesús en el Evangelio, de las personas. Por ejemplo, ahí en Lucas 18:22, ¿se acuerdan del joven rico? Sí. ¿Sí recuerdan de eso? Donde le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Sí, Jesús le dijo: ya conoces lo que está en las Escrituras: no robarás, no matarás, y le da parte de los mandamientos. Y dice, y después Jesús le dijo: vende lo que cuanto tienes, reparte a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Recuerdan qué hizo el joven rico? Se fue triste. Se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes y no quería compartir. Está duro,
está duro porque yo mismo lo he sido testigo de esto, que a veces me llegan personas y les digo, te acabo de dar dinero, te acabo de dar para el medicamento y pues ya no sé qué hacer. Simplemente Dios me dice, me aplaca ahí, espérate, no te preocupes, va a llegar más ayuda. Mira, allí tenemos un altarcito en nuestro hogar, en la casa de ustedes, donde les compartimos el Santo Rosario todos los días. Y en ese altar, cuando ya no se me terminaba todo el dinero, que no tenía nada para dar, me sentaba y le decía, hey, me estás mandando todo el pueblo y parte de otros pueblos, me lo estás mandando, a ver qué haces. Mira, compraba cosas, iba a dar algo sin tener nada, y al llegar ya a mi casa ya tenía dinero de personas que me enviaban de aquí de los Estados Unidos. Por eso la importancia, y te lo quiero recalcar, algo que dice Eclesiástico capítulo 4 versículo 3, porque eso es lo que nos gusta a todos, tener nuestras manos abiertas para recibir. Hay un regalo, todos tenemos esas manos abiertas para recibir, ¿verdad? Pero cuando se trata de dar, todos, casi son pocos los que dan. Eclesiástico capítulo 3 nos dice así: no tengas la mano abierta solamente para recibir y cerrada a la hora de dar. En castellano, vamos a aclarar, no sean codos, es la palabra más clara que podemos, lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras, San Juan, más bien San Lucas, ¿verdad? San Lucas capítulo 12, versículo 23 dice: vendan sus bienes y den limosna, consigan bolsas que no se rompen y un tesoro inagotable allá en el cielo. Si llegamos al entendimiento, no nos está pidiendo que nos deshagamos de todo lo que tengamos y vayamos a repartirlo, ¿Por qué? Porque algo bien importante, debemos de también dar lo que nos dice antes también en el libro del Eclesiástico, que repartamos de acuerdo a nuestras posibilidades, que demos de acuerdo a lo que tengamos. Ustedes recuerdan allá también en San Lucas capítulo 18 versículo 22, más bien San Lucas 16, creo que del 20 en adelante. ¿Recuerdan de un rico y un pobre? ¿Sí recuerdan? De un hombre muy rico y de un pobre Lázaro. Yo me pongo a pensar, dice que murió el pobre y murió el rico, ¿verdad? Dice, y que cuando murió el pobre, dice, vinieron los ángeles y los llevaron junto a Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Obviamente los dos fueron sepultados, pero al ser sepultados, vinieron los ángeles, recogieron al pobre y lo llevaron a la presencia de Abraham. Ahora la preguntita, ¿cuál fue el pecado del rico? Porque dice que nada más era rico y que murieron. ¿Y por qué? ¿Por qué fue sepultado? Es decir, sepultado es que quedó allí y dice que estaba en el lugar del castigo, un poquito más adelante. Dice que estaba en el lugar del castigo. Incluso dice que cuando alzó los ojos para arriba y miró a Lázaro y a Abraham, le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje sus dedos en agua y me refresque tantito mi lengua. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esta es la preguntita. ¿Cuál fue el pecado de ese rico? La indiferencia. El pecado dice Nena, la indiferencia. El pecado de ese rico es lo mismo que estás haciendo tú y lo mismo que estoy haciendo yo, No mirar la necesidad del prójimo. Da de acuerdo a tu necesidad. Tienes comida, tienes techo, tienes los medios. Ves a tu vecino que no tiene ni qué comer ese día, que te va a pedir unas tortillas duras. No hagas lo que hizo el rico. Dice que él hacía fiestas y no daba ni una migaja al que estaba sentado ahí a puerta de su puerta. Ese es el pecado. No dice de ninguna otra cosa, ni que robaba, ni que mataba, nada. Dice que fue porque tuvo indiferencia y no mirar la necesidad de ese prójimo o del pobre, ¿sí? Allí Primera de Juan también nos recuerda algo bien importante. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Y yo me detengo un poquito allí. Conozco a muchas gentes religiosas al 100%. Van y reciben el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No fallan a misa.
y al salir o tienen un trabajador o tienen un vecino o tienen un conocido de ellos mismos o incluso hasta un familiar, y ¿sabes qué? No les comparten un pedazo de pan con ellos. ¿Será que conservan el amor de Dios en ellos? ¿O es pura apariencia? Porque hay muchas personas, o habemos muchas personas, que en apariencia somos religiosos, somos temerosos de Dios, pero en práctica somos todo lo contrario, ¿sí? Tenemos algo que se llama sentimiento, sentimos pero mentimos. Siento compasión por el pobre, pero miento porque no lo ayudo para nada. Es bien fácil llegar y mirar a un necesitado, llegar y mirarlo y decirle que Dios te bendiga y te socorra y te dé los alimentos. Es bien fácil, pero ¿y lo práctico? ¿Lo práctico? ¿Dónde está eso? Se queda atrás. ¿Por qué? Porque no puede existir el amor de Dios ahí en esa persona. Sencillamente son sentimientos, y vamos a escuchar las Sagradas Escrituras y vamos a la iglesia nada más. Ruego al Dios Santísimo que a través de este compartimiento vayas abriendo tu corazón y tomes muy en cuenta de hoy para adelante cuál es lo que le agrada a Dios. Tenemos un mandamiento, tenemos que ir a darle gracias a Dios a su casa, porque a Dios se le glorifica en su casa. Llegó esta pandemia, llegó todos estos desastres que estamos viviendo, y fue donde entró una pereza espiritual que yo miro en la iglesia, contadas las personas, y hay cavidad para muchos, pero ya muchos lo agarramos de pretexto. Y no te confundas, no esperes escuchar esas palabras del mismo Jesucristo: apártate de mí porque no te conozco. No esperes escuchar esas palabras. Tenemos a Dios, se le glorifica, se le cree en las buenas y en las malas. Mira, ¿por qué debemos de ir a escuchar la palabra de Dios? Pero ir a la práctica, Los domingos tenemos la obligación de ir a la Santa Madre Iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que después pasar a la práctica. Santiago nos dice, Santiago capítulo 1 versículo 27, nos dice: una religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en esto, fíjese, en cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Obviamente que para llegar a este entendimiento tenemos que ir a escuchar esta palabra, ¿sí? Ir a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y después ponerlas en práctica. Recuerda lo que nos dice San Pablo. San Pablo nos dice: si escuchas la palabra de Dios y no la pones en práctica, vana es tu religiosidad, porque no estás haciendo nada. Bien, recordemos lo que nos enseñó Job allá en su libro de Job, ¿sí? Recordemos esto y se nos quede bien clarito. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo a él volveré. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a llevar nada, no te engañes. Estás acumulando, estás haciendo cosas. Qué bien que Dios te está socorriendo, qué bien que te está yendo bien. No te olvides de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque tuve hambre y me diste de comer. No se te olvide esto, Allá también, para nuestros hermanos que andan de casa en casa y andan predicando según la palabra de Dios, que andan hablando tantísimo, recuerda lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, y tenlo bien en cuenta si me estás escuchando, hermanito, que no eres católico. Dice: porque el reino de Dios no es solo de palabras. No, eso es mentira, es de obras. Y si no pones las obras, Santiago nos lo aclara también, 2:17, Santiago nos lo aclara: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces, en conclusión, le ruego al Dios Santísimo que pongas en práctica las palabras, que nunca vayas a pensar que porque crees en nuestro Señor Jesucristo, o porque muchos hermanitos separados piensan, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en lo más profundo de tu corazón que el Dios omnipotente lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Mentira, falso. Es parte de la verdad, es parte de la verdad. Es una verdad a medias nada más.
porque aquí te estoy dando muchísimo y pude sacar una lista de no te imaginas cuánto podía sacar esta lista, pero nada más puse estos pasajes bíblicos para que no te engañes ni te dejes engañar, que con palabras nada más. Debemos de ser conscientes de una realidad, de escudriñar las sagradas escrituras, de ponerlas en práctica y vivirlas. Es lo elemental. Si nada más las estudias y las predicas, no llegas a ningún lado. Ponla en práctica. Y si el Señor dijo, orarás por tu enemigo, ¿sí? Y rogarás por el que te quite las cosas y ofrecerás tu otra mejilla, ¿sí? Estamos haciendo una verdad a medias. Ya para finalizar, para concluir el mensaje de este día, nada más quiero recordarle lo que nos dice San Pablo, así, allá en Primera de Corintios, capítulo 13, ¿sí? A esas ayudas, esto lo que estuvimos haciendo, estas obras de caridad de nuestro querido Téjaro, gracias a la bondad, a la generosidad, al buen corazón de todas estas personas que hicieron posible esto, y les aclaré, esto no era de algún candidato, no era de algún partido político, no, eran familias con un corazón tan enorme y con una disponibilidad de ayudar al prójimo, que yo le di gracias a Dios. Dije, ¿cómo no creer en ti, Señor? Si lo veo con mis propios ojos, cuán grande eres y cuán poderoso eres. Por eso debemos de tener el sumo cuidado de que ayudar al prójimo sea nada más con una disponibilidad, con un ejemplo al que nos puso San Pablo, de que para nada nos vamos a vanagloriar nosotros, ni a ensalzar nosotros, porque el mismo Jesús dijo, aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humille será ensalzado. Y si te das cuenta, en todos los videos que subí, era agradeciéndole a Dios, y casi en ninguno salgo yo, ¿por qué? Porque yo no quiero que me conozcan a mí, no quiero que sepan, ni que tomen una imagen mala de mí, o buena de mí, o que digan que yo soy el ángel. No, para nada, no quiero nada de eso. Quiero testificar y dar a conocer el nombre, la bondad y la misericordia del Dios único, de ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dejó San Pablo aquí en 1 de Corintios capítulo 13, aunque repartiera todos mis bienes y entregara a las llamas todo, si no es por amor, de nada me sirve. Pongo a Dios por testigo que fui a hogares de personas enfermitas, sufrí con ellos y quise hacer todo esto nada más por eso, por amor a nuestro Señor Jesucristo y amor a todas esas personitas. Pues con esto yo me despido haciendo una oración ya para compartirnos, rogándole al Dios celestial por nuestro querido México, que está padeciendo estos temblores, todos estos desastres, y por aquí los Estados Unidos, tanto desastre que está ocurriendo, y en el mundo entero, allá en los otros países, en las tierras de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que está sucediendo, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Creador de cuanto existe, dueño de todas las cosas, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, porque aún a pesar de la adversidad, de lo que estamos viviendo, tú tienes misericordia y compasión para la humanidad, Señor. Es cierto, Padre bueno, muchos de nuestros hermanos están partiendo, Señor, y pido misericordia para cada uno de ellos. Muchos de nuestros hermanos están padeciendo estas enfermedades atroces, estas enfermedades que la ciencia humana, Señor, no ha podido controlar, Padre bueno, pero tú, Dios celestial, Rey Criador de cuanto existe, dueño de todas las cosas, sé que basta una sola palabra, una sola mirada tuya, Señor, para que se realicen los prodigios. Señor, si es tu santa decisión que estemos otro tiempo así, bendito sea, Señor. Si es tu santa decisión quitárnosla ya, bendito sea, Señor. Pero que no se haga como nosotros queramos, que se haga como tú lo deseas, Señor. Nomás te suplico, Padre bueno, piedad y compasión para estas familias que en estos días han tenido la separación de sus seres queridos.
Sabemos que tenemos la confianza en ti y que nos vamos a volver a reunir, Señor. Pero te ruego para que les des esa fuerza, esa fortaleza, Señor. Tú que eres un Dios misericordioso, Señor, y en estos enfermos obra según tu bondad y tu santa misericordia, ya que tú jamás te equivocas, Señor. Te ruego por todas esas personas que andan en la drogadicción, en la prostitución, Señor, rompe esas ataduras, ten piedad y compasión de ellos, Señor. No te pido por alguien en especial, te ruego por todos, porque todos, tú nos lo dijiste, que lo quisiésemos con el más pequeño de tus hermanos, lo haríamos contigo. Yo te pido por todos, Señor, por esas personas que viven encarcelados, Padre Santo, en su mundo, aparte de la realidad, Señor, ten misericordia de todos ellos. Padre, que ya no seamos muchos rebaños, sino que uno solo, y porque hay un solo pastor, y es Jesucristo nuestro Señor. Que ya no haya tanta rivalidad en el mundo, Señor, sino que nos veamos como lo que somos, hijos tuyos, Señor. Señor, en tus benditas manos nos ponemos, Dios celestial, y este compartimiento, Señor, que llegue a muchas familias a las que tú quieras, mi Señor, para que recapacitemos y lleguemos al entendimiento y dar pan al necesitado, porque de esa manera, Señor, te lo damos a ti. Que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta alabancita, con mucho amor, escúchala, reflexiona y que Dios los bendiga a todos. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono, separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Dirá el rey a los que estén a la derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre
nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros al calor de su dinero. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Su nombre es el Señor y está en los niños. Tiene hambre que papá le dé un beso, y muchos los maltratan y maldicen, abusan de los niños indefensos. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, y está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dice, tal vez este no irá de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que se tiene. Él pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo esto. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis.